La historia que estás a punto de escuchar no es un simple caso criminal. No es solo un escándalo más en Internet. Es algo mucho más profundo, más retorcido y más aterrador. En la oscuridad de la web, lejos de la vista del público, existía un mundo donde el sufrimiento era un espectáculo, donde el horror se comercializaba como entretenimiento y donde miles de personas comunes participaron en algo que desafía cualquier noción de humanidad. No hablamos de un asesino en serie. No hablamos de un psicópata aislado. Hablamos de una red masiva con cientos de miles de participantes operando en el anonimato, creyendo que nunca serían atrapados. Un sistema cuidadosamente diseñado para explotar, chantajear y destruir vidas. Pero todo imperio, por más sólido que parezca, tiene su punto débil. Y cuando este imperio empezó a colapsar, el caos se desató. Este no es solo un relato sobre crímenes, es un espejo que refleja lo peor de la humanidad. Y lo más aterrador es que las personas detrás de esto no eran monstruos en la sombra, eran personas normales, personas como las que ves todos los días. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves el mundo digital para siempre. Nuestro caso de hoy comienza así. En una de las cadenas de noticias más grandes de Corea del Sur, un grupo de productores se encontraba reunido en una sala de conferencias. El ambiente era tenso. No deberían haber permitido que esto saliera al aire. Nunca debieron haber emitido ese episodio. Todos estaban apiñados, con las manos cubriéndose la boca, los ojos muy abiertos, mirando una y otra vez el mismo video que habían recibido de forma anónima. El video mostraba a una joven con una bolsa de plástico sobre la cabeza y una cuerda roja alrededor del cuello. Con una voz temblorosa, decía: «Soy la esclava del doctor. Me prenderé fuego en unos días frente a la sede de SPS. Por favor, no transmitan la historia del doctor». En la pantalla, una marca de agua indicaba el origen del video. Esclavo del doctor de SPS. Los productores entraron en pánico. «Reproduzcan el video de nuevo», decían. ¿Qué acababa de decir esa chica? ¿Cuántos días significaban unos días? ¿Dónde estaba ella? Al instante, llamaron a la policía para que monitoreara el edificio de SPS, pero sabían que no podían tener ojos en todas partes. Solo se necesita un par de segundos para encender un fósforo. Si no lograban encontrarla a tiempo, alguien podría morir. El problema era que no podían ver su rostro. No sabían su nombre. No tenían nada más que la imagen de una habitación genérica, similar a la de cualquier adolescente en el país. Podría ser cualquiera. Vuelven a reproducir el video, buscando desesperadamente alguna pista. Cualquier detalle, por pequeño que fuera, podría ser la clave. Entonces, alguien se detiene en un punto del video. Esperen, la pulsera. Era una pulsera de amistad rosa y blanca. Ese mismo accesorio ya lo habían visto antes. Una de las productoras sacó su teléfono y comenzó a desplazarse frenéticamente por una sala de chat. En esas salas, donde se compartían miles de imágenes y videos, la posibilidad de encontrarla era mínima. Pero entonces, ahí estaba. El nuevo video era más claro. La misma pulsera de la amistad. Y esta vez, al fondo, se veía una estantería. Hicieron zoom tanto como pudieron y en el costado de un libro de texto de secundaria encontraron algo más. Su nombre. A su lado, una colección de notas adhesivas con frases inquietantes. «Te amo, doctor. Soy un esclavo. Las salas del doctor son las mejores».
Este fue el punto de partida de uno de los casos más perturbadores de los últimos tiempos. Un hombre, conocido como el Doctor, había creado una red de explotación en la que obligaba a jóvenes a participar en su esquema de manipulación y abuso. Lo más impactante era que todo esto no se encontraba en la llamada web oscura, sino en una de las aplicaciones más descargadas del mundo, Telegram. En ese ecosistema digital, el Doctor era una figura casi divina. Su red operaba de forma abierta, sin restricciones aparentes, y su presencia se extendía por salas de chat donde miles de usuarios participaban en el tráfico de material ilegal. Los periodistas de investigación que se involucraron en el caso sabían que estaban entrando en un infierno digital. Sin su trabajo, estos criminales nunca habrían sido atrapados. Muchos nombres fueron modificados para proteger a las víctimas y testigos, pero los nombres de los perpetradores se revelarían en su totalidad. 2 chicas de secundaria entraron a un baño público. No había tiempo que perder. Ni siquiera se refugiaron en uno de los cubículos. Estaban junto a los lavabos, en un área completamente expuesta. Sabían que en cualquier momento alguien podría entrar y descubrir lo que estaban haciendo. Sacaron una cámara, temblorosas. Una de ellas susurró: «Vamos, hagámoslo de una vez». Se miraron, con los ojos brillando de miedo. Pero entonces, de repente, sonrieron. Una sonrisa tensa, rígida, casi forzada. Como si alguien estuviera al otro lado exigiendo que mostraran felicidad. ¿De verdad tenemos que hacer esto?, preguntó una de ellas con los dientes apretados. Su amiga asintió, y ambas se arrodillaron en el suelo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, un hombre de 30 años se preparaba para lo que él consideraba un momento trascendental. Se aseguró de que su esposa y sus hijos no lo molestaran. Cerró la puerta, tomó su teléfono y revisó los requisitos para la entrevista más importante de su vida. Nombre, número de teléfono, dirección. Luego, su identificación. Tomó una foto y la envió. La respuesta llegó en segundos. «¿Qué tienes para mostrarnos?». El hombre sonrió y buscó en su teléfono. Eligió un archivo y lo envió. Esperó. El silencio lo hizo entrar en pánico. No era suficiente. Necesitaban más. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Justo cuando iba a escribir un mensaje, sonó la notificación. Ding. El enlace había sido establecido. Estaba dentro. Había pasado la entrevista. Ahora era oficialmente parte de la sala del Doctor. Las redes criminales de explotación en Telegram operaban como una ciudad digital sin ley, donde los delincuentes se organizaban en un ecosistema bien estructurado. Dentro de este mundo, la llamada Sala Gotham funcionaba como un mercado clandestino. Cada grupo tenía su propio negocio, publicitándose en busca de más clientes. Telegram se había convertido en una plataforma donde, bajo anonimato, se comercializaba lo impensable, y para acceder a ciertos espacios no bastaba con pagar. Los nuevos integrantes debían demostrar su compromiso. Era un pacto sin retorno. Una vez dentro, escapar de Gotham era casi imposible. Una vez dentro de Gotham, escapar no era una opción. Las reglas eran claras. Si estabas ahí, te quedabas. Cualquiera que intentara hablar, delatar o exponer lo que sucedía dentro, sabía que su vida podía quedar destruida en un instante. No se trataba solo de amenazas. Era una estrategia calculada. Al ingresar, los miembros debían compartir información personal, identificaciones, material comprometedor. Pruebas que aseguraban que, si intentaban salir,
ellos también serían culpables. Era una táctica antigua, utilizada por mafias y organizaciones criminales en todo el mundo. Una vez que cruzabas la línea, no había vuelta atrás. No podías delatar a Gotham sin delatarte a ti mismo. Pero lo más alarmante era que a muchos no les importaba. Pasaban por todo el proceso, proporcionaban datos, pruebas, cumplían con los requisitos y, cuando finalmente obtenían acceso, no miraban atrás, solo querían más. La última barrera era el dinero. La transacción final se realizaba casi siempre en criptomonedas, asegurando el anonimato. Una vez que se completaba, recibían un enlace, un simple enlace, y con él su pase directo al infierno. En las salas de Gotham, algunos rogaban por la oportunidad de entrar, suplicaban, inventaban excusas, decían que acceder a ese enlace cambiaría sus vidas. Decían estar enfermos, al borde de la muerte, buscando felicidad antes de partir. Pedían favores, ofrecían intercambios, hacían lo que fuera necesario para obtener acceso. Pero conseguir el enlace era la parte difícil. Encontrar Gotham era sorprendentemente fácil. Estaba a plena vista. Bastaban unos pocos clics. En cuestión de minutos, cualquiera podía descubrir cómo llegar. Todo lo que necesitaban era buscar en Google. Desde ahí, el camino estaba trazado. Un sitio web con contenido ilegal los llevaba al enlace de Gotham en Telegram. 6 clics, tan simple como eso. Y cuando finalmente entraban, lo primero que leían era un mensaje de bienvenida. Vamos a destruir al periodista Kim. Kim Hwang era reportero. Un correo electrónico había llegado a su bandeja de entrada con una nueva asignación. Alguien le había enviado un aviso a su periódico, alertándolo sobre una red de explotación que operaba en Telegram. Ese día era domingo. Estaba en casa, disfrutando de su día libre con su familia. Había llevado a su hijo menor a pasear en scooter y le había prometido al mayor que jugarían béisbol. Pero su jefe lo llamó. Necesitaba contactar con esa fuente de inmediato. Así que dejó el teléfono, le dijo a su familia que tenía que irse y volvió a la oficina. Para Kim, al principio parecía un caso sencillo. Una historia más sobre spy cams, cámaras espía ocultas en baños, moteles, vestuarios. No era nada nuevo. En los últimos años, ese tipo de contenido había inundado la red, convirtiéndose en un problema alarmante en Corea del Sur. Cámaras escondidas en baños públicos, en hospitales, en habitaciones de hotel. La gente lo sabía. Ya no era un tema que generara titulares, pero al abrir el archivo que le enviaron, se dio cuenta de que esto era diferente. El informe hablaba de un estudiante de secundaria que distribuía contenido ilegal en Telegram. Se incluían capturas de pantalla, una dirección IP, incluso una dirección de residencia exacta, y al final del correo, un enlace. Kim hizo clic, y en segundos estaba dentro. Más de 9.000 miembros. Pero esto no era una simple sala de chat. No era un grupo de adolescentes compartiendo contenido ilegal entre ellos. No era solo un caso aislado. Era un mercado, un ecosistema perfectamente estructurado para la distribución de contenido ilícito. No había necesidad de usar una VPN. No era la web oscura. No se requería ningún tipo de cifrado avanzado. Era solo un enlace, un clic. Cualquier persona con Telegram podía acceder. Kim comenzó a explorar. Las categorías estaban claramente etiquetadas. Todo organizado, como si fuera una tienda virtual. Contenido explícito regular. Videos producidos a nivel nacional. Cámaras ocultas. Salas de transmisión en vivo.
salas de contenido extremo y luego sala de niños. El estómago de Kim se hundió. No era lo que esperaba. No era simplemente un estudiante compartiendo archivos con sus amigos. Era una operación de una magnitud completamente diferente. Esto no era una puerta entreabierta. Era una ciudad entera en llamas. El periodista supo en ese instante que esto debía ser expuesto. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado, escribiendo todo lo que veía, cada detalle, cada prueba. No podía esperar al día siguiente. Esto tenía que publicarse ahora. El mundo tenía que saberlo. Esto era demasiado grande para ignorarlo. Este iba a ser el escándalo más grande del año. Kim estaba nervioso, pero listo. Sabía que estaba revelando algo enorme. Sin pensarlo más, hizo clic en publicar. El artículo estaba en línea. Apenas un instante después, su teléfono comenzó a vibrar. Miró la pantalla con anticipación, esperando ver su bandeja de entrada llenarse de respuestas. Generalmente, cuando publicaba artículos explosivos, llegaban correos de inmediato. Testimonios, pistas, información de personas que habían estado en estos sitios. Pero esta vez, nada. Silencio total. El correo estaba vacío. Su teléfono, en cambio, no dejaba de sonar. Revisó la sala de chat en su pantalla. Algo estaba pasando. Vamos a doxear a este tipo. Kim se congeló. Alguien había publicado una foto suya. ¿Lo ven? Este es él. Vamos a buscarlo. Otro usuario agregó su dirección. Luego, su información personal. Es un incel, escribió alguien más. La sala de chat explotó en comentarios, risas, insultos. Algunos preguntaban qué hacer con él. Kim sintió una oleada de adrenalina. Miró su teléfono. Una nueva imagen apareció en la pantalla. Era su esposa. Luego, una foto de sus hijos. Alguien escribió su dirección exacta. Alguien más preguntó si debían hacerle una visita. Kim sintió cómo se le helaba la sangre. El artículo había sido ignorado por el mundo, pero en las salas de chat se había convertido en el evento del momento. Un nuevo evento apareció en la pantalla. Captura a Kim Hwan. La descripción decía: ahora es el momento de averiguar su fecha de nacimiento, los nombres de cada miembro de su familia, todos sus números de teléfono privados, así como todos sus registros de empleo. Y luego, una frase que hizo que Kim sintiera un escalofrío recorrerle la espalda: premio a tu oportunidad de ordenar un esclavo. No entendía qué significaba eso, pero sabía que no podía ser nada bueno. De repente, su bandeja de entrada mostró un correo nuevo. Remitente anónimo. Kim hizo clic. Estás subiendo por el árbol equivocado. Todas estas personas no son nada. ABN Snoop no es nada. Tienes que buscar al doctor. Te puedo ayudar. Kim respondió de inmediato. ¿Quién es el doctor? La respuesta llegó en segundos. ¿Quién soy yo? Soy el Joker. Mientras tanto, en otro lugar de Corea del Sur, Uni estaba de pie en los pasillos de su escuela secundaria. Estaba de buen humor. Las clases casi terminaban y pronto estaría en casa. Tal vez pasaría por algunas tiendas para comprar una nueva funda para su teléfono. Su iPhone nuevo y sus AirPods estaban por llegar y no podía esperar. Ding. Miró su pantalla y de inmediato todo a su alrededor se desvaneció. Se sintió mareada. El estómago le dio un vuelco. Sus amigas la miraron preocupadas. Uni, ¿qué pasa? Pareces a punto de vomitar. Uni apagó su teléfono rápidamente.
evitando que leyeran el mensaje. Nada, ya vuelvo. Corrió al baño. Miró de nuevo el mensaje. Tómate una foto en la escalera de tu escuela. Ahora mismo. No respondió. Ding. Otro mensaje. Ciudad. Escuela secundaria. ¿Cómo sabía en qué escuela estaba? Ding. Octavo grado. Ding. Clase 2. Ding. Nombre completo. Park S. Ding. Número de teléfono de tu papá es... Uni sintió que le faltaba el aire. Ding. Número de teléfono de tu mamá es... Ding. Tu dirección es... Sus manos comenzaron a temblar. Ding. Me estás ignorando. Ok. Estoy seguro de que a tu papá y sus amigos les encantaría ver estas fotos tuyas. Tómate la foto en la escalera. No escondas tu cara. Haz lo que te digo o las filtraré en 10, 9, 8. Su respiración era superficial. Apenas podía moverse. Sus amigas entraron al baño. Uni, ¿estás bien? Tus labios están azules. Ella apagó su teléfono. Estoy bien. Me siento mal. Tengo que ir a casa. Pero en su mano, el teléfono seguía vibrando. Lei N. Boy se ha unido al chat. Kuni se ha unido al chat. Fef Wai que se ha unido al chat. Hank se ha unido al chat. ERSB se ha unido al chat. Lo que antes era una conversación privada, ahora era un grupo lleno de desconocidos. Cientos de personas. Todos podían ver su rostro. Todos podían ver las fotos. Su pantalla se iluminaba con mensajes sin parar. Quiero que se vea deliciosa, aunque su cara no es mi tipo. Ve a tomar una en el baño. Quiero verla de rodillas y llorando. Digo que vayamos a su casa ahora mismo. Apuesto a que está leyendo esto, esperando que vayamos por ella. Uni cerró los ojos. Se sintió como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Frente a la estación Panang, en Corea del Sur, había una tienda 7-Eleven. Era el punto de encuentro. El periodista Kim y su colega estaban allí, esperando al Joker. El otro reportero estaba nervioso. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en él? Kim no tenía una respuesta. Sabía que había un evento en las salas de chat para lastimarlo. ¿Y si todo esto es una trampa?, insistió su colega. ¿Y si es un vigilante intentando proteger su negocio? Kim suspiró. Le dije que llevaría una chaqueta negra, pero llevo una gris, lo que significa que, mientras me busca, yo puedo vigilarlo a él. El Joker había dicho que vendría con una chaqueta acolchada blanca. En invierno, en Corea del Sur, la mayoría de la gente usa chaquetas negras. Si el Joker iba con una blanca, sería fácil detectarlo. Kim dejó a su colega cerca de la esquina y caminó hacia la estación. Y entonces, ¡boom! 2 autos chocaron justo frente a él. Las alarmas comenzaron a sonar. Los claxones gritaban. La gente corría hacia el accidente. Kim se quedó quieto. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Tal vez debería haberse detenido ahí, pero siguió avanzando. Escaneó la multitud, buscando entre el mar de chaquetas negras, y entonces lo vio. Frente a la estación de metro, justo afuera del 7-Eleven, un hombre, completamente inmóvil. Llevaba una chaqueta acolchada blanca, el Joker. Los 2 periodistas lo siguieron a un café cercano. Se sentaron en una mesa en la esquina. El Joker tenía la cabeza baja. Llevaba una gorra de béisbol y nunca levantó la vista. Kim lo observó. Se sorprendió. Parecía muy joven. Tenía el rostro redondo,
las mejillas regordetas. No parecía el tipo de persona que imaginaba. Y entonces el Joker habló. Juro que nunca supe de esas salas de chat. Los dos reporteros se miraron. El Joker tomó aire. Descubrí que mis amigos estaban involucrados. Hizo una pausa. Un día, una amiga me llamó. Me pidió que nos viéramos en persona. No quiso decirme nada por teléfono. Cuando la vi, estaba destrozada. Lloraba sin parar. Los reporteros guardaron silencio. Ella me habló del doctor. El Joker levantó la vista. Dijo que la obligó a hacer cosas para Telegram. Y entonces su voz tembló. Le dijo que no, pero el doctor comenzó a amenazarla. El Joker bajó la voz y continuó su relato. Su amiga no entendía cómo había sucedido. Al principio, simplemente le dijo que no al doctor. Se negó. No haría nada de lo que él pedía. Pero entonces comenzaron los mensajes. Primero con su nombre completo, luego su dirección, los números de teléfono de sus padres, su número de seguro social, datos que ella nunca había compartido con nadie. El miedo la paralizó. Le volvió a decir que no iba a hacer nada de eso. Y entonces la pesadilla comenzó. Lo que antes era un chat privado entre ella y el doctor, de repente, ya no estaba vacío. El doctor comenzó a invitar a cientos de personas a la conversación. Desconocidos, hombres de todas partes. Ahora, todos sabían quién era. Sabían dónde vivía. Sabían cada detalle sobre ella. Y los mensajes comenzaron a llegar. Solo eres una esclava. Tienes que obedecer. Si no haces lo que el buen doctor pide, iremos a tu casa. Los 100 te premiarán. Así que cedió. Envió un video. Pero no se detuvo ahí. El doctor tomó ese video y lo compartió en otra sala de chat más grande. La sala del doctor. Ella no tenía acceso a esa sala. No tenía idea de quién estaba ahí. Quién estaba viendo lo que le habían obligado a hacer. Pero el Joker, sí. Desde ese momento, él se obsesionó con infiltrarse en la sala del doctor. Quería ver con sus propios ojos lo que pasaba dentro. Quería saber cuántas personas estaban involucradas. Lo primero que descubrió fue que, antes de entrar, había una sala de espera. Ahí, los nuevos miembros debían responder una serie de preguntas. Era casi como llenar un formulario en el consultorio de un médico. El doctor publicaba adelantos, clips de prueba. Los nuevos usuarios debían elegir qué les interesaba, a qué tipo de contenido querían acceder. Una vez que completaban la evaluación, debían pagar la tarifa. Y entonces, finalmente, podían ver al doctor. Cuando los periodistas lograron infiltrarse, lo primero que vieron fue impactante. Toda la pantalla estaba cubierta de piel. Carne rosada por todas partes. Cada video, cada foto, llevaba la misma marca de agua. Esclavo del doctor. Si no tenía marca de agua, entonces las víctimas mismas tenían las palabras escritas en su piel. A veces con marcador, a veces grabadas con un cuchillo. El doctor obligaba a algunas de ellas a tallarse la palabra en su propio cuerpo. Las víctimas aparecían arrodilladas, pidiendo perdón por no haber sido buenas. Era su firma. Cada video tenía 3 elementos distintivos. Primero, las palabras esclavo del doctor en la piel de la víctima. Segundo, la marca de agua del doctor en la imagen o el video. Tercero, al inicio de cada grabación, la víctima debía levantar su dedo meñique, siempre sonriendo, incluso cuando su cuerpo temblaba de miedo, incluso cuando sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Tenían que sonreír.
Los espectadores veían esto y comentaban: «¿Ves? Te lo dije. Ellas quieren esto. Les gusta». Pero el doctor sabía que los miembros de su sala de chat se aburrían rápido. Así que tenía un sistema. Cada usuario solo tenía acceso a videos de 3 o 4 víctimas. Cuando querían contenido nuevo, debían pagar por otra sala. Cada sala tenía su propio grupo de víctimas. Y si se cansaban de esas, había más. El doctor era conocido por su innovación, siempre actualizando su menú, siempre buscando nuevas formas de mantener entretenidos a sus seguidores. Al principio, todo comenzaba con humillación. Las víctimas debían realizar tareas cada vez más degradantes. Entraban a baños públicos en estaciones de metro, gimnasios, escuelas. Se grababan en el suelo, en los urinarios, a veces obligadas a desnudarse en lugares públicos, a veces obligadas a lavarse la cara con agua del inodoro. Pero no tardó mucho en escalar. El menú del doctor tenía niveles. Las salas más accesibles costaban alrededor de $107 para entrar. Las intermedias costaban $450. Las salas exclusivas, las VIP, tenían un costo inicial de $1.200. Mientras más alto el precio, más extremas las órdenes, más violento el contenido. Las víctimas en las salas VIP debían hacer cosas impensables. Uno de los retos más conocidos en estas salas era el de las orugas vivas. Se les obligaba a comprar orugas de tiendas de mascotas, mostrarlas a la cámara y luego introducirlas en su cuerpo, mientras aún se movían. Si no obedecían, el doctor tenía su información y estaba listo para usarla en su contra. El Joker les consiguió el enlace y con su ayuda, los dos periodistas lograron entrar. No estaban preparados para lo que verían. Mientras tanto, en otra parte del país, Uni había descargado una aplicación nueva. Era una app de tendencia. Se decía que era una forma fácil de ganar dinero. Solo tenías que hablar con desconocidos de forma anónima. Las personas ricas y solitarias pagaban por tener compañía en línea. Sonaba como dinero fácil, así que creó una cuenta. Pero no pasó nada. No recibió mensajes. Nada. Justo cuando estaba a punto de cerrar la app y eliminarla, ¡ting! Un mensaje. Un usuario llamado El Doctor. ¿Quieres un trabajo? Uni se quedó mirando la pantalla. Dijo que solo quería hablar, compartir fotos. Pagaría $4.000 al mes. Para ella, era una fortuna. Para ponerlo en perspectiva, el salario promedio de un recién graduado universitario en Corea del Sur es $3.000 al mes. Ella estaba en la secundaria. $4.000 solo por hablar. Le aseguró que nunca se verían en persona, que solo quería algunas fotos, algunos chats de video, nada más, y que por supuesto estaba dispuesto a pagarle $44.000 al año. Uni dudó, pero el dinero era demasiado bueno, así que aceptó. El doctor le pidió que se movieran a Telegram. Ding. Envíame una foto de tu cuerpo. Ella titubeó. Puedo enviarte dinero ahora mismo si lo haces. Uni tomó una foto. Solo su cuerpo, sin su cara. La envió. El doctor respondió casi al instante. Bien, ahora envíame tu número de teléfono y tu dirección. Quiero enviarte un regalo. Dijo que le enviaría un nuevo iPhone, AirPods, solo por esa foto, y que la próxima vez quería fotos de mejor calidad. Uni dudó. Pero después de todo, esa era la idea de la aplicación, ¿no? Así que escribió su dirección, su número de teléfono.
Presionó enviar. Desde ese momento, Uni pasó a formar parte de la enciclopedia de actrices del Doctor, y su vida nunca volvió a ser la misma. El Doctor siempre estaba subiendo la apuesta. Los límites debían romperse una y otra vez. Las víctimas pasaron de ser obligadas a usar bolígrafos a reglas, luego a cuchillos y tijeras afiladas. El dolor ya no era suficiente. Ahora, el Doctor quería romperlas completamente. Si descubría que alguna víctima tenía un hermano o hermana, los obligaba a hacer lo impensable. La tortura no era suficiente. El objetivo era destruir sus familias desde dentro. Era un nivel de manipulación y abuso que casi nadie podía comprender. Los observadores, los VIP, pedían más. No importaba el precio. Los mensajes eran claros. Doctor, le pagaremos lo que quiera si nos da más. Y así nacieron las salas VIP, un acceso especial por $1,200, donde los VIP no solo miraban, ahora participaban activamente. Las víctimas eran forzadas a interactuar con los VIP, no como entretenimiento, sino como objetos. Los miembros de la sala lanzaban comentarios humillantes, desgarradores, psicológicamente devastadores. Las víctimas debían responder. Pero eso no era todo. Los VIP podían pagar para hacer solicitudes específicas. Si querían que una víctima se marcara con un cuchillo en la piel, solo debían pagar la cantidad establecida. Y así sucedía. Cada vez, la marca era más degradante. Algunas víctimas se veían obligadas a escribir palabras en sus cuerpos. Otras, a tallar el nombre de usuario del VIP que pagó por la orden. Pero ni siquiera eso era suficiente. El Doctor fue más allá. Empezó a liberar las direcciones de las víctimas en los chats VIP. Era un nuevo nivel de terror. Ahora, las víctimas no solo temían que sus fotos fueran filtradas, también temían que los VIP aparecieran en sus casas. Las calles ya no eran seguras. Cada vez que salían, se preguntaban si alguien las estaba observando. Si un desconocido miraba demasiado tiempo, su mente entraba en pánico. ¿Me reconoce? ¿Me ha visto en los videos? ¿Me está siguiendo? Porque las caras de los VIP eran un misterio. Pero las víctimas estaban completamente expuestas. Y el Doctor sabía cómo explotar ese miedo. Los eventos de gabardina comenzaron a aparecer en los chats. Una notificación llegaba a los VIP. Las víctimas eran obligadas a salir cubiertas solo con una gabardina, caminar por su vecindario, por sus edificios, y los VIP podían ir a buscarlas. Se les permitía identificarlas en la calle. A veces solo las humillaban. A veces las metían a la fuerza en autos. Otras veces eran obligadas a pararse desnudas en sus propios balcones o en la puerta de sus casas, a cualquier hora del día. No importaba si su familia estaba en casa, si los vecinos las veían, si alguien pasaba por ahí. El Doctor lo exigía. Los VIP podían presenciarlo en vivo o hacer lo que quisieran, pero incluso eso se convirtió en rutina. Así que el Doctor aumentó la apuesta una vez más. Apareció una nueva notificación en los chats VIP. Show en vivo de esclavas. La transmisión ya estaba configurada. La cámara estaba lista. Una víctima era forzada a presentarse en un motel. Cuando abría la puerta, un VIP ya estaba esperándola. Era el cliente especial. El show comenzaba, pero la puerta no se cerraba. Poco a poco, más VIP entraban, uno tras otro. Hacían fila, listos para participar. No sabemos cuántos fueron.
No sabemos cuántas veces se repitió. Lo que sí sabemos es que más de 260.000 personas pagaron dinero al doctor para entrar en sus salas. Fue así como se convirtió en un dios. El doctor parecía saberlo todo. Era omnipresente. Siempre tenía acceso a información privada. Los registros familiares de las víctimas, los teléfonos de sus padres, sus direcciones, sus ocupaciones. Era como si nada pudiera esconderse de él. Pero ¿cómo lo hacía? Aquí es donde entra Jay, un nombre desconocido para muchos, pero alguien que había estado haciendo esto desde la secundaria, porque el doctor no apareció de la nada. Esto llevaba años en proceso. Jay tenía una obsesión, no con el dinero, no con la fama, con una persona. Todo comenzó con su maestra de secundaria. Era joven, atractiva. Un día, en clase, se miraron a los ojos y Jay pensó que era amor. Estaba convencido de que ella estaba destinada a estar con él. Solo había un problema. Ella tenía una vida, un novio, y planeaba casarse. Cuando Jay se enteró de su compromiso, se enfureció. No podía aceptarlo. Era una traición. El día que ella se casó, Jay juró venganza. Para él, su maestra le había fallado. Pero la traición no terminó ahí. Un año después, ella quedó embarazada. Jay entendió lo que significaba. Ella había estado con otro hombre. Había elegido a alguien más. Y eso no lo podía perdonar. Así comenzó su verdadera transformación. Jay la acosó sin descanso. Aprendió cada detalle sobre su vida. Buscó su información privada, su dirección, sus cuentas bancarias, sus redes sociales. Sabía cada movimiento que hacía. Le enviaba mensajes constantemente, cada vez más agresivos, hasta que finalmente le dijo directamente: «Voy a matar a tu bebé». Las autoridades lo atraparon, lo sacaron de la escuela, lo enviaron a un centro de detención juvenil, pero eso no lo detuvo. El día que salió, su primer mensaje de texto fue: «Todos mis amigos han seguido adelante desde que me encerraron. Tuve que perderme los funerales de mis abuelos», mientras ella organizaba una fiesta para el primer cumpleaños de su hija. El odio seguía ahí, la obsesión nunca se fue, y con el tiempo, Jay se convirtió en el doctor. El mismo día que salió del centro de detención juvenil, Jay volvió a aparecer en la vida de su ex maestra de secundaria. Ella no tenía idea de que él estaba libre. Aquella mañana, abrió la puerta de su apartamento, lista para salir con su bebé a dar un paseo. Pero cuando miró al pasillo, su cuerpo se paralizó. Pintado con aerosol rojo, en letras gigantes, un mensaje cubría la pared frente a su puerta: «Te mataré». En 2018, Jay consiguió un trabajo en el gobierno. Tendría acceso a los registros civiles, datos personales, información privada de ciudadanos. Podía acceder a la base de datos gubernamental. Su trabajo era simple: manejo de datos. No era un alto funcionario, ni un político. Solo un empleado más en una oficina de registros. Alguien que no debería haber llamado la atención de nadie. Pero Jay no estaba ahí para trabajar. Estaba ahí para obtener información. Y en 2019, el doctor lo contrató. El trato era sencillo. Jay robaría datos, no solo de víctimas, también de celebridades, ídolos del K-pop, presentadores de noticias, actrices, incluso los padres de los ídolos, direcciones, números de teléfono, identificaciones. Nada estaba fuera de su alcance. Se dice que el doctor filtró estos datos en sus salas de chat.
dio la ubicación exacta de una de las integrantes de un famoso grupo de chicas. En el chat escribió: si esperas en la dirección correcta, probablemente puedas atraparla. Los VIP enloquecieron. El doctor ya no solo controlaba víctimas, ahora quería convertir celebridades en sus esclavas. Este fue el momento en que su reputación como un dios en la red oscura se solidificó. Nadie podía tocarlo, nadie sabía quién era. Pero el doctor tenía un problema. Su operación creció demasiado. No podía manejarlo todo solo. Así que empezó a contratar empleados. Decenas de personas trabajaban bajo su mando. Su trabajo era simple: manejar pagos, examinar nuevos miembros, entrevistar a potenciales VIP. Pero había un riesgo. ¿Cómo confiar en estos empleados si manejaban información tan delicada? El doctor se encargó de eso. En todas las salas, aseguró a sus seguidores: no se preocupen, tengo la identificación y el número de seguro social de cada empleado. Si alguien intentaba traicionarlo, el doctor sabía exactamente dónde encontrarlos. La operación se expandió. Las salas crecieron. Los precios subieron. Y el doctor seguía intocable. Pero un buen juego solo es divertido cuando tienes un oponente desafiante. El doctor se aburría. Era demasiado fácil. Sabía que nadie podía atraparlo. Era un maestro de ajedrez jugando contra novatos. Podía predecir cada movimiento, cada intento de detenerlo, cada paso de la policía. Y entonces, el reportero Kim Hwan apareció. Cuando Kim publicó su primer artículo, nadie en el público reaccionó. Pasaron días sin impacto real, pero algo cambió. Lentamente, la historia comenzó a circular. Más personas se enteraron del doctor y su sala de chat, pero no de la forma que Kim esperaba. Los comentarios en línea eran claros. No tenía idea de que existía algo así. Quiero unirme. La sala del doctor explotó en popularidad. Lo que antes eran 1000 miembros pagos, ahora eran 5000. Usuarios comentaban: nunca había oído hablar de Telegram, pero vine a buscar la sala del doctor después de leer el artículo. Dentro de la sala de chat se burlaban de Kim abiertamente. Ese reportero necesita hacer otro artículo lo antes posible. Nos está dando promoción gratis. Su artículo es más una reseña que una exposición. Ahora somos famosos. El doctor aprovechó la oportunidad. Subió los precios. El acceso VIP pasó de $1,200 a $1,500. Nuevos miembros entraban directamente a las salas más extremas. Y si no tenían dinero, el doctor les ofreció otra opción. En la sala de espera, publicó: si consigues la identidad de otro reportero y me envías su información privada, te daré acceso gratuito a las salas. Ahora, la cacería iba en ambas direcciones. No solo los periodistas buscaban al doctor, el doctor buscaba a los periodistas. Kim se sintió derrotado. Lo que debía ser una exposición se convirtió en publicidad. Incluso recibió correos de otros administradores de salas de explotación. Le rogaban: por favor, escribe sobre nosotros también. Haz que nuestro negocio crezca. Kim vio con horror cómo su familia entera fue doxeada. Su información privada fue publicada en la red. Y lo peor de todo, nada cambió. El doctor seguía libre y más fuerte que nunca. Por primera vez en mi vida, dijo Kim, sentí que estaba luchando contra el aire. Era como si el doctor ni siquiera fuera real, como si estuviera peleando contra una sombra. Pero entonces, algo cambió. La historia explotó en Twitter. La indignación se volvió viral.
Las grandes cadenas de noticias no podían ignorarlo más. SBS y JSBC, dos de las emisoras más grandes del país, se involucraron. Productores comenzaron a investigar, a contactar fuentes. El doctor ya no solo era un secreto de Telegram. Ahora estaba en la televisión nacional. Los productores de SBS estaban en una sala de conferencias. Esperaban cualquier pista, cualquier información. Ding. Un mensaje apareció en sus pantallas. Era del doctor. «Me están buscando». Silencio. Por primera vez, él los estaba contactando a ellos. Los productores sabían que tenían que moverse con cuidado. Cada mensaje que enviaban debía ser calculado. No podían hacerlo enojar. No podían hacer que se aburriera. Tenían que sacarle información. Le preguntaron: «Hemos hablado con muchas de tus víctimas. Viven con dolor todos los días. ¿No sientes culpa?». El doctor respondió sin dudar: «No soy un psicópata. Claro que me siento culpable». Pero luego escribió algo más. «Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto dinero haría falta para que le dispararas a alguien? Yo lo haría, si la ganancia fuera suficiente». El dinero era su único objetivo. Nada más importaba. Los productores intentaron sacarle más información. «¿A qué te dedicas?». «Dirijo una agencia de investigación privada, pero también vendo drogas en la red oscura». «¿Podemos hablar contigo en persona?». «Estoy en China. Vengan a buscarme». «¿En qué parte?». «En realidad, estoy en Camboya». Estaba jugando con ellos, mintiendo, manipulando. A veces escribía como un joven universitario. Otras, usaba palabras que solo un hombre de 50 años conocería. Nadie sabía quién era realmente. El doctor era una sombra. Y por ahora, seguía ganando el juego. Los productores estaban perdidos. El doctor los estaba manipulando. Jugaba con ellos. Era ajedrez contra niños con libros para colorear. Así que, en un giro inesperado, decidió darles una ventaja. Mostró una de sus cuentas de criptomonedas. «Así es como me pagan». Un acto de arrogancia, una burla. Pero luego cambió de tono. ¿Alguna vez han oído hablar del dilema del tranvía? El dilema es simple. Un tranvía se dirige sin frenos hacia 5 personas atadas a las vías. Pero hay una palanca. Si la tiras, el tren cambiará de dirección y solo una persona morirá. La pregunta es: ¿mueves la palanca? ¿Sacrificas a uno para salvar a 5? ¿O no haces nada y dejas que el destino decida? El doctor estaba a punto de darles su propio dilema del tranvía. «Si transmiten un episodio sobre mí», escribió, «una mujer irá al edificio de SPS y se prenderá a fuego hasta morir. La sangre estará en sus manos». Los productores quedaron en shock. Si transmitían el episodio, el doctor crearía una nueva víctima. Si no lo hacían, su red de explotación seguiría creciendo sin control. No había ganadores, solo víctimas. El doctor quería demostrarles algo. «Ustedes crearán víctimas, igual que yo. Atrápenme si pueden». Ding. Se subió una nueva foto a la sala del doctor. La marca de agua ya no decía «esclavo del doctor». Decía «primera víctima del reportero Kim». Era una chica joven, obligada a posar en una posición degradante. Ding. Otra foto. Segunda víctima del reportero Kim. Eran chicas nuevas. El doctor había creado nuevas víctimas solo para hacer su punto. Kim tenía sangre en sus manos, o al menos
Eso es lo que el doctor quería que creyera. Pero la policía intervino. Rastrearon a la chica del video. Llegaron a su casa antes de que pudiera cumplir la orden del doctor. En su habitación encontraron hilos rojos esparcidos por todas partes, notas adhesivas en las paredes. Te amo, doctor. Soy tu esclava. Por favor, ámame. Palabras que había sido obligada a escribir. Era la misma chica del primer video, pero ahora estaba a salvo. JBC, la otra cadena de noticias, tenía que tomar una decisión: transmitir su episodio o ceder ante las amenazas. Decidieron salir al aire. El doctor estaba furioso. Publicó un nuevo video, esta vez con la información completa de una víctima: nombre, número de teléfono, dirección de su casa y su trabajo, y el mensaje: víctima número 1 de JTBC. Los productores vieron cómo sus acciones generaban más víctimas. Sabían que era culpa del doctor, pero eso no los hacía sentir menos culpables. Uno de ellos dijo: por primera vez en mi vida, sentí que mi cerebro y mi corazón estaban contaminados. Algunos periodistas ya no podían más. Quisieron irse del país, pero luego entendieron la realidad. Esto no solo pasa aquí, está en todas partes. Así que se quedaron y siguieron investigando. Pero no todos reaccionaron igual. Uno de los productores, lleno de ira, confesó: quería matarlos a todos. Tenía fantasías de agarrarlos por el cuello, de hacerles lo mismo que ellos hicieron. Pero en vez de actuar por rabia, decidieron encontrar más víctimas, ayudar a quienes aún podían salvarse. Una de ellas se acercó a los reporteros. Estaba en pánico. La gente me reconoce. Me paran en la calle y me preguntan si soy la chica del video. Siento que todo el mundo lo sabe. Los productores intentaron consolarla. No, nadie lo sabe. Pero estaban mintiendo, porque cuando la vieron entrar, la reconocieron. Ellos también habían visto el video. Lo peor era que las salas de chat no dejaban de multiplicarse. Aparecían docenas de nuevas cada día. Había salas de revendedores que ofrecían videos antiguos, salas derivadas con nuevas víctimas, salas temáticas. Había una llamada Sala del Deseo de Conocer. Miles de miembros. Personas que querían convertir en esclavas a mujeres de su propia vida. Compañeras de trabajo, familiares, amigas. Si no podían conseguir imágenes reales, photoshopeaban sus caras en videos de tortura. Su lema era claro: todas las chicas de nuestras vidas son candidatas para nuestros deseos. Otra sala se llamaba Sala de Baile. Publicaban fotos de niñas pequeñas, sus nombres, edades, los estudios de baile donde entrenaban, incluso horarios de clases. Sabían que estos lugares tenían paredes de vidrio. Animaban a extraños a ir a verlas, a acosarlas, a hacer lo que quisieran, siempre y cuando lo grabaran. Los periodistas se dieron cuenta de algo aterrador. El doctor no era el único. No estaba solo. Porque había alguien más. Alguien aún peor. Alguien a quien los seguidores llamaban God, God. God, God ha vuelto. Ese fue el mensaje que apareció en los chats. Después de 11 meses desaparecido, el líder de las salas Entum estaba de regreso. Sus seguidores enloquecieron. Dios ha vuelto. La leyenda está de regreso. Pero algunos no lo vieron con tanta emoción. Es demasiado enfermo. ¿Por qué están celebrando? Porque había una diferencia entre el doctor y God. El doctor lo hacía por dinero. God
God lo hacía por placer. No vendía videos, los regalaba. No quería dinero. Solo quería destruir a sus víctimas. Para él era un juego. God envió un mensaje al doctor. ¿Por qué no te han atrapado todavía? El doctor respondió, porque nunca lo harán. God se rió. Tal vez, pero dime algo. ¿Has pensado qué pasará si caemos? El doctor no respondió. Así que God continuó. Hazme un favor. Cambia tu configuración de Telegram. Si no inicias sesión en 10 días, todos los videos de nuestras víctimas se publicarán automáticamente en Internet. Que el mundo entero los vea. Si caemos, nos llevaremos a todas las víctimas con nosotros. Ese fue el pacto. Si caían, no lo harían solos. Ninguno de los oficiales volvió a casa a dormir. Sus escritorios estaban cubiertos de tazas de café vacías, latas de bebidas energéticas y montones de documentos. El tiempo se agotaba. En cada caso de investigación criminal siempre hay una urgencia: atrapar al ladrón, cazar al asesino. Pero esto era diferente. Esto era una carrera contra la desesperación, porque cada pocos segundos sus teléfonos vibraban. Otra alerta. Otro video subido a una sala de chat de Telegram. Miraban la pantalla con una mezcla de horror e impotencia. Cada nuevo archivo era otra víctima sometida a un abuso indescriptible. Cada video, cada imagen, cada mensaje era una burla, un recordatorio de que iban varios pasos atrás, porque no solo se trataba de perseguir a un criminal, era una red entera, una organización masiva, expandiéndose en la web superficial, a plena vista. Telegram se había convertido en el epicentro de esta actividad ilegal. No hacía falta navegar por la dark web. Estaba todo allí, y la policía no tenía manera de detenerlo. La primera pista clara fue Gotham, una sala de chat que actuaba como un mercado, un punto de encuentro donde creadores de contenido ilegal promocionaban sus propias salas privadas. Era una industria, una red de vendedores, compradores y distribuidores. Y como en cualquier industria, había monopolios, había líderes, y en este mundo, dos nombres lo dominaban todo: el doctor y God. El doctor era un hombre de negocios. Su objetivo era simple: dinero. Manejaba una red masiva de salas de chat, con cientos de víctimas identificadas. El acceso a sus salas VIP tenía un precio: $1.200 solo para entrar. Y dentro, cada solicitud específica costaba aún más. No era un simple intercambio de archivos. Era un sistema de explotación cuidadosamente estructurado. Un mercado con reglas, pagos y jerarquías. Pero God no hacía esto por dinero. Lo hacía por control, por poder. Para entrar a sus salas no bastaba con pagar. Había que demostrar lealtad. Su comunidad lo veneraba, porque el doctor era un comerciante. Pero God era un sádico, un líder de culto dentro del rincón más oscuro de Telegram. La policía lo sabía. Atrapar al doctor sería difícil, pero detener a God sería casi imposible. Cada paso de la investigación se encontraba con un muro. Los oficiales lograban infiltrarse en algunas salas de chat, pero si hacían una sola pregunta equivocada, todo desaparecía. Las salas se autodestruían en segundos. El acceso se bloqueaba, las pruebas se borraban, y los criminales simplemente creaban otra sala nueva.
Era un ciclo interminable. Pero había algo más inquietante. Una verdad que los oficiales no podían ignorar. Las salas de chat no eran solo un mercado digital. El peligro era real, porque en los niveles más altos se filtraban direcciones, información privada, detalles personales de las víctimas. Algunos miembros llevaban la violencia al mundo real, y la policía sabía que había vidas en peligro. No podían sentarse a mirar cómo pasaba otra tragedia. Así que decidieron tomar el siguiente paso. Buscar a alguien dentro, un infiltrado, alguien que pudiera darles información desde adentro, una clave, un testigo. Siguieron las pistas hasta encontrar un contacto, un usuario que conocía el funcionamiento interno de las salas. Los oficiales organizaron una reunión. Observaron de lejos, esperando el momento adecuado para acercarse. Desde la distancia, todo parecía normal. Un padre enseñándole a su hijo a andar en bicicleta. Un momento de calma. Un respiro en medio del caos. Pero lo que estaban viendo no era lo que parecía. Porque ese padre, el hombre sonriendo mientras sujetaba la bicicleta, era el doctor. El hombre detrás de una de las redes más grandes de explotación en Telegram. Y era mucho más joven de lo que pensaban. Lo habían estado siguiendo durante semanas. Sabían que estaba cerca. Pero verlo allí, en un parque, enseñándole a su hijo a andar en bicicleta, riendo como cualquier padre en un día normal, hacía que todo pareciera irreal. Era difícil reconciliar la imagen de un hombre común con la del monstruo detrás de una de las redes criminales más grandes en Telegram. Pero ahí estaba. La policía no podía arriesgarse a perderlo. Apenas se separó del niño, lo interceptaron. No hubo persecución. No hubo resistencia. El doctor simplemente se quedó inmóvil cuando los agentes lo rodearon. Sabía que lo tenían, pero aún en ese momento, con las esposas asegurando sus muñecas, con la mirada de los oficiales clavada en él, no parecía preocupado. Al contrario, tenía una leve sonrisa en el rostro. Lo subieron al vehículo, y en cuestión de minutos, el doctor estaba en la sala de interrogatorios. Lo primero que hizo fue negar todo. No soy el doctor. Su voz era firme, pero la policía tenía pruebas. No sé de qué me están hablando. Los agentes lo observaron en silencio. Yo solo era un miembro de la sala. Ni siquiera sabía que era ilegal. No era la primera vez que alguien intentaba esa excusa. Pero entonces, uno de los oficiales sacó un sobre. Dentro había registros de transacciones, pagos en criptomonedas, cuentas vinculadas directamente a su identidad, números, fechas, direcciones IP. Los rastros que había dejado eran demasiado evidentes. El doctor vio las pruebas y su expresión cambió. Su mandíbula se tensó. La sonrisa desapareció. ¿Cómo me encontraron? La policía no respondió. Sabían que si respondían, podría haber más implicados. Sabían que no trabajaba solo. Había otros, y el doctor lo sabía también. Apretó los dientes y miró a los oficiales con una mezcla de furia y desafío. No soy el único. Y eso era cierto. La caída del doctor no significaba el fin de las salas de chat. Había más personas involucradas, más administradores, más miembros que pagarían para mantener la operación viva. El problema era que, aunque el doctor era una figura clave, no era la cabeza del monstruo, no era el verdadero líder. El verdadero líder era God, y él seguía libre. Pero el arresto del doctor hizo que la red comenzara a desmoronarse. Los miembros de las salas de chat entraron en pánico. Algunos comenzaron a borrar sus cuentas. Otros intentaron desaparecer por completo.
temiendo que fueran los siguientes. Pero la policía ya tenía una lista. 260.000 nombres. Nombres de compradores. Nombres de administradores. Nombres de cómplices. Uno por uno, los agentes comenzaron a rastrearlos. Mientras tanto, en la celda de detención, el doctor seguía tranquilo. Sabía que lo habían atrapado. Sabía que no saldría de esta. Pero en su mente, el juego aún no había terminado, porque en algún lugar, God estaba viendo todo. Y si había alguien que nunca permitiría que lo capturaran con vida, era él. Pero entonces, algo cambió. En medio de los comentarios burlones, un usuario escribió: ¿alguien más nota que el doctor no está respondiendo? Silencio. El chat, que normalmente estaba lleno de mensajes constantes, se quedó quieto por unos segundos. Era cierto. El doctor no había dicho nada. Siempre comentaba, siempre participaba. Pero ahora estaba completamente en silencio. Alguien más escribió: Doctor, ¿estás viendo esto? Nada. Doctor, responde. Nada. El ambiente cambió. Los miembros de la sala comenzaron a sentir algo que no habían sentido antes: miedo. Algunos intentaron ignorarlo. Seguro está ocupado. Quizás está con una de sus esclavas. Pero otros no estaban tan seguros. Uno de los miembros de más alto rango escribió: Esperen, voy a comprobar algo. Y unos minutos después, el mensaje llegó: su cuenta ha desaparecido. El pánico estalló en las salas de chat. No. Esto no puede estar pasando. ¿Lo atraparon? No, imposible. El doctor es intocable. Pero todos sabían la verdad. Si la cuenta del doctor había desaparecido, significaba que algo había salido mal. Mientras tanto, en una estación de policía de Corea del Sur, los oficiales estaban reunidos en torno a una pantalla. Los rastros los habían llevado hasta aquí. Después de meses de persecución, de filtraciones, de amenazas, finalmente habían logrado lo imposible. El doctor estaba bajo custodia, pero aún había un problema. Sabían que él no era el único. God seguía en libertad. Y lo más preocupante era que, en los últimos días, sus actividades en las salas de chat se habían intensificado. El doctor había creado un sistema basado en pagos, en control, en chantaje. Pero God no quería dinero. Solo quería ver el mundo arder. Y si el doctor había caído, eso solo significaba una cosa: God iba a contraatacar. Los oficiales sabían que tenían que moverse rápido, porque el verdadero horror apenas estaba por comenzar. El arresto del doctor había sacudido los cimientos de su red, pero no la había destruido por completo. En las salas de chat, el pánico se había convertido en paranoia. Algunos miembros eliminaron sus cuentas de inmediato. Otros intentaron actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero todos sabían la verdad. El doctor estaba fuera del juego. Y eso significaba que God estaba en control ahora. Los mensajes en los chats comenzaron a cambiar. Antes, era el doctor quien imponía las reglas, quien decidía qué se publicaba, qué videos se distribuían, qué castigos se ejecutaban. Ahora, la única voz que importaba era la de God. Pero había un problema. God no tenía reglas. El doctor había construido su sistema en torno a una jerarquía. Pagos, privilegios, niveles de acceso. Un modelo de negocio eficiente que garantizaba
que quienes entraban a sus salas estuvieran comprometidos y dispuestos a pagar grandes sumas de dinero. Pero God no hacía esto por dinero. Él lo hacía por placer. Y cuando vio que el doctor había caído, su reacción fue inmediata. ¡Que empiece la fiesta! Un nuevo mensaje apareció en la sala. Ahora todo es gratis. Los miembros no sabían cómo reaccionar. Antes, los videos, las transmisiones, el acceso a víctimas, todo tenía un precio. Era parte del sistema, parte del control. Pero God no quería control, solo quería destruir. Comenzó a liberar archivos a gran escala. Miles de videos, imágenes y datos personales de víctimas inundaron las salas de chat. No solo las nuevas, sino también las antiguas. Videos que habían sido vendidos en privado ahora se volvían accesibles para cualquiera. El caos se desató. ¿Qué está haciendo? Esto no es parte del plan. Pero God no tenía un plan. Él no jugaba a los negocios como el doctor. Él jugaba a la guerra. Uno de los miembros escribió: si el doctor cayó, nosotros podríamos ser los siguientes. Otro respondió: ¿y si la policía ya nos tiene identificados? Los mensajes se volvieron frenéticos. Bórrenlo todo. No confíen en nadie. ¿Dónde está God? ¿Por qué está haciendo esto? El pánico se convirtió en histeria. Algunos comenzaron a eliminar sus cuentas. Otros intentaron contactar con God directamente. Silencio. La cuenta de God seguía activa, pero él no respondía. El chat se convirtió en un hervidero de teorías. Tal vez God también fue atrapado. Tal vez se está escondiendo. Pero entonces apareció un mensaje. Todos ustedes son débiles. God estaba ahí. Los mensajes no se detuvieron. Corran si quieren. Bórrenlo todo si les da miedo. Pero yo no me voy a ninguna parte. El chat se quedó en silencio. Entonces, otro mensaje. El doctor jugaba a los negocios. Yo juego a otra cosa. Nadie entendía qué significaba eso. Pero unas horas después, la policía sí lo entendió. Porque justo cuando creían que estaban un paso más cerca de atrapar a God, se dieron cuenta de que él ya había contraatacado. La filtración. Todo comenzó con una alerta en la estación de policía. Un archivo había sido publicado en foros anónimos. Era un documento cifrado. Alguien lo descargó. Y en su interior encontraron lo impensable. 260.000 nombres. Nombres de compradores. Nombres de administradores. Nombres de cómplices. Toda la base de datos del doctor y God, expuesta en Internet. La policía quedó en shock, no solo porque ahora tenían acceso a los nombres de todos los involucrados en las salas de chat, sino porque God lo había hecho a propósito. Había filtrado su propia red. ¿Por qué? Era su castigo. El castigo para quienes intentaron huir, para quienes entraron en pánico y quisieron salvarse. Si caemos, caemos todos. Era el último mensaje de God antes de desaparecer. La policía entendió el mensaje. God no tenía miedo de ser atrapado. Su único objetivo era destruir todo a su paso, y lo había logrado. Las salas de chat colapsaron. Las autoridades comenzaron a arrestar a cientos de miembros. Las investigaciones se expandieron a nivel internacional. Pero God se desvaneció. Durante semanas, la policía lo buscó. Hackers anónimos intentaron rastrear sus movimientos. Nada.
Era como si nunca hubiera existido, pero la historia no terminó ahí, porque un día, meses después del arresto del doctor, un nuevo mensaje apareció en un foro anónimo. Era un simple enlace. Nadie sabía quién lo había publicado, pero los que hicieron clic se encontraron con algo inquietante: una pantalla en negro y un solo mensaje en la parte superior: God ha vuelto. La cacería aún no había terminado. El foro anónimo donde había sido publicado explotó en comentarios. Es una broma. ¿Es él de verdad? Pensé que había desaparecido. El caos que había dejado tras la filtración aún no se había calmado. Cientos de exmiembros de las salas de chat habían sido arrestados. Las investigaciones se habían expandido a nivel internacional, pero ahí estaba. O al menos, alguien afirmaba ser él. El enlace no llevaba a ninguna sala de chat. No había videos, ni amenazas directas. Solo una pantalla negra con una sola línea de texto. Si caemos, caemos todos. Era lo último que había dicho antes de desaparecer. Y ahora estaba de vuelta. La policía no tardó en reaccionar. Sabían que God no tenía miedo de ser atrapado. Su único objetivo era destruir todo a su paso. Sabían que, si era realmente él, iba a moverse pronto. Los investigadores comenzaron a rastrear cualquier actividad sospechosa en los foros y en Telegram. Y entonces encontraron algo. Un nuevo archivo cifrado había sido publicado. Parecía una simple base de datos, pero cuando lograron descifrarlo, encontraron algo peor de lo que esperaban. No solo eran nombres, no solo eran direcciones, eran nuevos objetivos. Mujeres que aún no habían sido víctimas, fotos de sus redes sociales, nombres, ubicaciones. Daban instrucciones específicas sobre cómo acosarlas. Algunos mensajes iban aún más lejos. Esta es nuestra venganza. La policía entendió que no podían esperar más. God estaba en algún lugar y no iba a detenerse hasta que lo encontraran. El equipo de delitos cibernéticos redobló esfuerzos. No podían permitirse perderlo otra vez. Usaron todo lo que tenían: rastreo de direcciones IP, infiltración en foros, monitoreo de criptomonedas. Pero God había aprendido de los errores del doctor. No usaba cuentas bancarias rastreables, no usaba su identidad real. Era como un fantasma digital, pero cometió un error. Uno pequeño, uno insignificante, pero suficiente. La filtración no solo contenía información sobre nuevas víctimas, también contenía metadatos ocultos. Uno de los archivos tenía un rastro de conexión y llevaba a un dispositivo móvil en uso en Corea del Sur. La dirección IP indicaba una ubicación exacta: un pequeño apartamento en Busan. La policía no dudó. Se prepararon para la redada. Era ahora o nunca. Equipos de oficiales encubiertos rodearon el edificio. El acceso a Internet del área fue cortado. Sabían que, si God detectaba algo sospechoso, borraría todo en segundos. La orden fue clara: entren ahora. La puerta fue derribada. Los agentes irrumpieron en el apartamento. Una figura estaba frente a la computadora. La pantalla seguía encendida. Los mensajes aún se enviaban en tiempo real. Pero cuando la persona se giró para verlos, no hubo sorpresa. No hubo pánico. Solo una leve sonrisa. Era él. God no intentó correr. No intentó luchar. Simplemente levantó las manos y dejó que lo esposaran. Pero antes de que lo sacaran de la habitación, dijo algo.
Algo que hizo que todos los oficiales se detuvieran por un segundo. No soy el único. El colapso total. La noticia del arresto de God. God explotó en los medios. Se había convertido en el criminal más buscado del país. Y ahora lo tenían. Su identidad fue revelada. Su rostro apareció en todas las cadenas de noticias. Munan Moon, 24 años, estudiante de arquitectura. El público no podía creerlo. Un simple estudiante, un joven de 24 años, pero uno de los peores criminales de la era digital. Las autoridades descubrieron que había operado con más de 15 dispositivos diferentes. Había mantenido su red en constante movimiento, nunca usando el mismo equipo por mucho tiempo. A diferencia del doctor, no lo hizo por dinero, lo hizo por placer. Pero su arresto no fue el final, porque cuando revisaron su teléfono, encontraron algo inesperado. Un último mensaje programado, un mensaje que ya había sido enviado. La policía lo abrió. Era un simple texto dirigido a un grupo privado. Decía: ya saben qué hacer. La cacería no había terminado. Había más. Otros administradores. Otras salas de chat. El legado de God. God no iba a morir con él. Las autoridades sabían que la lucha no había terminado. Pero por ahora, el reinado del terror de God había caído. Las consecuencias y el legado del horror. A pesar de las sentencias impuestas al doctor y a God, la sociedad coreana seguía sintiendo que la justicia no había sido suficiente. El impacto de los casos Entum y del doctor se había extendido más allá de la ley. Se había infiltrado en la cultura, en la política, en la vida diaria de la gente. Los debates no se detuvieron. En la Casa Azul, una petición exigía sentencias más severas, la creación de una unidad de delitos cibernéticos y una reforma urgente a las leyes sobre abuso digital. En cuestión de horas, la petición alcanzó más de 100.000 firmas. El público exigía acción, pero la respuesta del gobierno fue tibia. Un congresista dijo con indiferencia: ¿toda petición tiene que convertirse en ley? Otro respondió de forma aún más absurda: no estoy muy familiarizado con el tema, pero quizás las víctimas lo usaron como una salida artística. Y otro fue aún más descarado: si solo estoy consumiendo estos videos para placer personal, ¿hay una razón para ser procesado? Las declaraciones dejaron en shock al país. Políticos desenmascarándose, minimizando el horror. La indignación no tardó en explotar. ¿Estos son los líderes del país? ¿Se están protegiendo entre ellos? El escándalo no solo sacudió la política, también se infiltró en la vida diaria de los jóvenes, en foros anónimos. Historias como la de Miss, una estudiante de secundaria, se volvían virales. Ella contó cómo su novio le confesó que había visto los videos de Entum, pero que pensó que eran solo contenido explícito, que no sabía que las chicas estaban siendo forzadas. Miss escribió: lo dejé inmediatamente. No importa si lo sabías o no, solo el hecho de que lo hayas visto es asqueroso. Pero su exnovio se enfureció. Le dijo que no estaba siendo considerada, que no estaba intentando entender su versión de la historia. Miss preguntó al foro: ¿soy yo la mala por romper con él? Las respuestas fueron inmediatas. No, hiciste lo correcto. Corre lo más lejos que puedas. Corta todo contacto. El caso Entum había cambiado la percepción social del abuso digital, pero mientras la indignación crecía, también lo hacían las voces que pedían moderación.
Un rapero surcoreano, Simba, publicó en Instagram: sé que estamos enojados, pero no todos los usuarios deben ser sentenciados a cadena perpetua. Si este caso se convierte en el nuevo estándar, en el futuro podríamos estar condenando a nuestros propios hermanos o hijos por ver contenido explícito. Debemos pensar con la cabeza fría. La reacción fue inmediata. Su Instagram se inundó de odio. Cállate, nadie te pidió tu opinión. Si mi hermano ve este tipo de cosas, lo mato yo mismo. Otros intentaron razonar con él. ¿Y si tu hermana o tu novia fueran las víctimas? Simba redobló la apuesta. Mis queridas amigas feministas, sigan dejando su odio aquí. Me divierte que piensen que dije: necesito mi derecho a mirar. Su tono burlón solo empeoró las cosas. El caso había polarizado al país. Para algunos, era un punto de inflexión en la lucha contra el abuso digital. Para otros, era una amenaza a su estilo de vida. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. 6 de los 260.000 usuarios de Entum decidieron quitarse la vida. El miedo a ser expuestos, a perderlo todo, fue demasiado. Y mientras algunos lo veían como una consecuencia natural de sus acciones, otros lo celebraban. Otro rapero surcoreano publicó: esto me hace feliz. Si mueren más, escribiré una canción en su honor. Incluso publicó una foto del río Han con la frase: vamos, estos son los niños del río Han. Su mensaje era claro: que se vayan todos. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo criticaron. Está alentando la salida propia. Otros lo apoyaron. No voy a aplaudir sus muertes, pero tampoco voy a llorar por ellos. Mientras tanto, la policía seguía arrestando a los involucrados. 124 personas fueron rastreadas. 18 fueron detenidas formalmente. Uno de ellos había distribuido más de 1000 videos de abuso infantil. Cuando le preguntaron por qué, respondió: tenía curiosidad. ¿Cómo se responde a algo así? El análisis de los 2 principales responsables del caso, Entum, también cobró fuerza. Cho, el doctor, era un incel con ansias de poder. Odiaba a las mujeres. Quería dinero. Quería control. Se sometió a cirugías de alargamiento de piernas solo para sentirse más alto. God, en cambio, era simplemente un sádico. No quería dinero, solo quería dolor. Disfrutaba de la destrucción. El país entero quería verlos arder. Pero la realidad era que la justicia no siempre es lo que la gente espera. La referencia más cercana era el caso de Welcome to Video, el mayor sitio web de CP de la historia. Su creador, un surcoreano de 21 años, había creado una red global con más de 1 millón de usuarios. El FBI descubrió el sitio. El IRS lo desmanteló por fraude financiero. 337 personas fueron arrestadas, entre ellos un agente de seguridad nacional, un subdirector de secundaria en Georgia, un empleado de una guardería en Kansas, un excongresista, un exagente de la patrulla fronteriza. Este último tenía un GoFundMe activo para adoptar a la hija de su esposa. Mientras tanto, abusaba de ella y vendía los videos en Welcome to Video. Pero cuando atraparon a su creador en Corea del Sur, solo le dieron 18 meses de prisión. El país explotó de indignación. Fumar marihuana aquí da más cárcel que esto. Los surcoreanos pedían su extradición a donde enfrentaría 75 años o cadena perpetua. Pero el gobierno coreano se negó y lo sentenció a 2 años adicionales por juego ilegal.
El mensaje era claro. Distribuir CP, 18 meses. Jugar ilegalmente, 2 años. La gente no podía creerlo. Así que cuando llegó el juicio del doctor y God, todos esperaban lo peor. Se pedía cadena perpetua. Pero el doctor recibió 45 años. Luego, tras apelar, lo redujeron a 42 años. God solo recibió 34 años. El público se sintió traicionado. Una de las víctimas preguntó: ¿y si los liberan por buen comportamiento? ¿Qué hacemos entonces? Pero el doctor no parecía preocupado. Desde prisión, abrió un blog. Publicó 6 artículos justificando sus acciones. Mi sentencia es injusta. Las declaraciones de las víctimas no son ciertas. El juicio fue manipulado por la opinión pública. El doctor no sentía remordimiento. Corea del Sur había perdido una oportunidad de oro para demostrar que estos crímenes no serían tolerados. Y lo peor era que las salas de chat no habían desaparecido. Habían cambiado de nombre. Se habían movido a Discord. Habían vuelto a la Deep Web. Este caso es uno de los más perturbadores que hemos explorado. No solo por la brutalidad de lo que ocurrió dentro de esas salas de chat, sino por lo que revela sobre la naturaleza humana. La tecnología ha cambiado la forma en que interactuamos, pero también ha permitido que la oscuridad se extienda de maneras que antes eran impensables. No se trata solo de criminales organizados. Se trata de miles de personas comunes que con solo un clic cruzaron la línea. Y eso es lo más aterrador de todo. Lo que ocurrió en Corea del Sur no fue un caso aislado. Las redes clandestinas siguen existiendo, en diferentes formas, en diferentes países, en diferentes plataformas. Por eso es importante estar informados, ser conscientes de los peligros y, sobre todo, no mirar hacia otro lado. Si este episodio te ha impactado, si te ha hecho reflexionar, entonces hemos logrado nuestro objetivo. Manteneos a salvo y nos vemos en el próximo episodio.